So ISER, or also known as ISER Caribe, is a small nonprofit organization here. It actually stands for Institute for Socio-Ecological Research. ISER was co-founded by three people, scientists. Dr. Ryan Mann Hamilton, he is an associate professor at CUNY of LaGuardia in New York. Dr. Braulio Quintero, he's a terrestrial biologist, economist, and myself, Stacy Williams, and I'm a marine biologist. So we have done a lot of projects on mostly conservation and restoration around Puerto Rico, but also we've had international projects in the conservation of parrotfish in the Dominican Republic and the Bahamas. So our mission is really to integrate the people and communities, government officials, NGOs in the process of conservation and preservation of our natural resources. Pues los corales son organismos muy importantes en el sistema marino. Ellos son animales, no son piedras por más que lo parezcan. Ellos contribuyen a nosotros en una manera sumamente importante, pero también igual a la importancia ecológica que tiene el océano. Los corales nos pueden proveer mucha protección costera para muchos disturbios como huracanes y tsunamis y cosas parecidas. Sin embargo, debido a muchos factores naturales y antropogénicos, han resultado en la degradación de los arrecifes, por lo cual nosotros estamos trabajando para restaurar esa cobertura viva y volver a tener, ¿verdad?, esas cosas que ellos no proveen. Que encima de lo que ya mencioné también incluye pues turismo, ¿verdad?, el dinero que se invierte en el país que sea a través del turismo en los arrecifes. También son básicamente una guardería muy importante para especies, ¿verdad?, una diversidad de especies increíble, los cuales funcionan, ¿verdad?, y tienen un rol bien específico dentro del océano. Entonces, a través de ISER Caribe, nosotros estamos tratando de restaurar esto a través de un proceso conocido como microfragmentación, donde básicamente redirigimos el esfuerzo energético que tienen los corales para reproducirse, solamente invertirlo en reproducción asexual. Y de esa manera se entiende que los corales pueden crecer un poco más rápido. Luego nosotros pasamos por una fase de llevarlos al arrecife con el fin que ya mencioné, que es volver a establecer esa cobertura viva de corales. The benefit of a holistic restoration approach is that we're just not tackling one problem, we're actually improving other issues. And when we're talking about, say, for coral reef restoration, taking a more holistic approach, we call it also ecosystem-based approach, because we're just not outplanting corals, which are the foundational species of a coral reef and are extremely important, but we are also releasing herbivores, which are extremely important to the health of a reef. So if you just outplant corals, they might survive. They most likely won't, because the natural conditions of the reef won't allow it. Los erizos son animales muy importantes en los arrecifes de corales. Nosotros aquí en los viveros de Cirón, Parguera, que es donde se comenzó a fundar estos proyectos, el erizo de espina larga, el Diadema antillarum, en los años 80 hubo un evento de mortandad masiva donde sus poblaciones se colapsaron casi que completamente, y su recuperación luego de casi 40 años sigue muy atrasada y muy lenta. Entonces, en este momento eso sirvió como un experimento natural para los científicos, donde observaron que la cobertura de alga aumentó significativamente. Así que ellos observaron que, al igual que se han escuchado de los lobos del Yellowstone Forest, o los tiburones en el mar, el erizo, como siendo un animal tan sencillo, entre comillas, es una especie clave, porque al quitarla de los arrecifes se encontró que su rol era súper vital para la salud de los arrecifes de corales, y ya hemos aprendido cómo los arrecifes de corales son vitales para muchos organismos, pero también para los humanos y para nuestra calidad de vida y existencia inclusive. La doctora Stacy Williams, ella encontró hotspots, lugares de alto reclutamiento de sus larvas para
colectar los juveniles de estos erizos, porque ella encontró que hay millones de larvas, hay millones allá afuera, pero la sobrevivencia es tan bajita que no es suficiente para llegar a los puntos de sus densidades o los números en sus poblaciones antes de los 80, antes del evento de mortandad de los 80. Así que como esta recuperación es tan bajita y para darles una mayor probabilidad de sobrevivencia, pues la doctora Stacy Williams encontró que poniendo unas trampas de unas alfombras, nosotros colectamos juveniles de ellos, los criamos hasta un tamaño que es un equivalente de que son como un joven adulto de como 18 años, como de la universidad, vas para la vida. Nosotros los soltamos a los arrecifes ya cuando son un joven adulto que puede por lo menos sobrevivir muchísimo más a que cuando lo que tiene es menos de 1 centímetro o mucho menos de eso de tamaño, donde le cabe en la boca a cualquier animal. Y encima de eso, los arrecifes están muy deteriorados por contaminación y cambio climático, acidificación, y todas estas cosas afectan a todos los organismos. Y el erizo es un organismo que está hecho de mucho sílica y calcio, es un organismo calcáreo. Así que depende mucho de esa calidad de un arrecife para su reclutamiento desde larva hasta su sobrevivencia hasta un adulto. So what we're trying to do is like from a bottom bid down approach where, you know, like we're taking and releasing herbivores that eat actually algae that can help these corals survive. So we're restoring herbivores and corals at the same time. So that's like taking a more holistic approach. Also, it's like, you know, if you don't have the herbivores, what you would need to do for any reef practitioner is you would have to manually go out and clean the reef before outplanting the corals, and then go back, you know, a month, a week, and clean around those corals just to make sure that they don't get covered in algae. For us, the urchins and hopefully in the future herbivorous crabs they do that job for us, so we don't need to go out there and manually do the manual labor of cleaning the reef. We have something that is, you know, naturally an organism on the reef that eats this algae. So it helps us, it helps the reef, and we're trying to promote this type of restoration to our colleagues and partners around the region. So we also are expanding to bigger projects, and we have developed and designed a new nursery in Saba. Right now we have sea urchins growing in those tanks, but soon we'll have corals. So we'll be doing pretty much the same what we're doing here in La Parguera to that on the East Coast in Saba. And we have a name for these centers. It's called Centro de Investigación y Restauración de Organismos Marinos, CIROM. And we're basically, we would love to expand these nurseries so we can produce more sea urchins and corals and have a greater impact on the reefs all around Puerto Rico. So look out. We'll be hopefully producing other organisms in the future, but yeah, we're doing great stuff. So our restoration projects would not be possible without the collaboration and partnership of a couple entities like NOAA Restoration Center, the Department of Marine Science at the University of Puerto Rico in Mayagüez, the Department of Natural and Environmental Resources, National Fish and Wildlife Foundation, and U.S. Fish and Wildlife Services.